Lo vi acercarse con una sonrisa tensa en su rostro, sus ojos fijos en los míos, como si buscara algo más allá de palabras. Mi corazón latía con fuerza y mi mente, tan confundida como mi alma, me pedía que me alejara. Pero el cuerpo no obedeció y mis pasos se detuvieron por sí solos. Estaba a punto de darme cuenta de que no había vuelta atrás. A cada segundo el aire se volvía más denso entre nosotros. Un simple movimiento, y todo cambiaría. Él estaba demasiado cerca, su respiración cálida sobre mi piel, pero yo no podía apartarme, no podía huir, no podía pensar. Mis pensamientos se nublaban mientras sus manos se levantaban, lentamente, hacia mi rostro con una suavidad que parecía prometer algo imposible de ignorar. Y justo cuando el tiempo se suspendía en el espacio entre nuestros cuerpos, cuando todo parecía colapsar sobre mí en un solo segundo de insostenible tensión, sonó el teléfono. Su vibración me sacó de mi trance y, como si el mundo hubiera decidido interrumpirnos, retrocedí un paso hacia atrás. Él no dijo nada. No tuvo que decir nada. Nos quedamos ahí, en un silencio pesado, mientras él observaba mi expresión, que ya no podía esconderse. Todo lo que había comenzado, se detuvo por completo. Antes de comenzar la historia y contarte cómo ocurrió todo esto, respóndeme a esta pregunta: ¿serías capaz de perdonar una traición de un ser querido? Cuando me desperté esa mañana, mi cuerpo aún estaba adormecido, como si la noche anterior no hubiera sido real. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando la habitación vacía. Mi esposo ya se había ido como siempre. Me quedé allí bajo las sábanas mientras el reloj en la pared marcaba las horas que se deslizaban lentamente sin prisa, pero con esa angustia que no me dejaba respirar. Al principio, no lo entendí. Me decía a mí misma que todo estaba bien, que el vacío era solo una sensación pasajera, que en algún momento las cosas volverían a la normalidad. Pero no lo hicieron. A medida que pasaban los días, me di cuenta de que cada vez me sentía más sola, más desconectada de mi vida, de mi hogar, de él. Estaba en una rutina constante, viviendo entre las sombras de lo que había sido mi matrimonio. Mis pensamientos, siempre cautelosos, siempre reprimidos, se volvían más claros cuando él no estaba. Entonces lo vi. Él estaba allí, en el lugar donde nunca lo imaginé, observándome con una expresión de complicidad que me heló la sangre. Fue como si el aire se hubiera espeso entre nosotros, como si todos los caminos posibles hacia la felicidad se hubieran cerrado. En ese momento, no supe qué hacer. Mi mente no procesaba lo que estaba sucediendo. Mis ojos se encontraron con los suyos, y algo cambió en mí. Fue una sensación rara, algo que no sabía cómo describir, pero que, sin lugar a dudas, marcó un antes y un después. Por primera vez en mucho tiempo sentí que alguien me entendía de verdad. Su presencia, tan sutil, tan incómoda, me obligaba a cuestionar todo. Las horas siguientes fueron un caos. Sentí como mi vida se desmoronaba poco a poco, como las pequeñas piezas de lo que había sido mi existencia comenzaban a caer. Pero lo más aterrador era darme cuenta de que no quería que eso parara. No quería salir de ese momento, no quería enfrentar la realidad. Y es que aunque el marido estaba ausente, el dolor seguía allí, presente pero sin forma. Era una sombra que me perseguía, que me acechaba en cada esquina de la casa. La cena fue aún peor. Él llegó como siempre preguntando sobre mi día, pero yo no pude responder. Ni siquiera pude mirarlo a los ojos. El peso de mi propia mentira era insoportable. Pero no podía evitarlo. A medida que él me hablaba, recordaba su cara, su mirada, y el momento que acabábamos de compartir. Mi corazón se aceleró. ¿Cómo había llegado a este punto? Cuando finalmente me dijo que se iba a la cama, lo vi desaparecer por el pasillo, mientras yo me quedaba allí, atrapada en mis propios pensamientos. ¿Qué había hecho? ¿Qué estaba buscando realmente? ¿Era suficiente lo que tenía? La respuesta me aterraba. Al día siguiente, cuando él ya había salido por la puerta, me encontré de nuevo frente a él. Su presencia, su mirada, esa conexión que no podía justificar, estaba ahí, tan clara como siempre. Me miró como si supiera lo que pasaba por mi cabeza.
Y antes de que pudiera decir algo se acercó un poco más, demasiado cerca. Y me di cuenta en ese instante que ya no había vuelta atrás. Pasaron los días y yo comencé a entender lo que significaba estar atrapada en esta tela de araña emocional. Los recuerdos se apoderaban de mí, y la culpa me atormentaba constantemente. Cada vez que él aparecía, sentía una mezcla de emociones. La angustia, el deseo, el miedo. Todo al mismo tiempo. Y en cada encuentro, todo se volvía más incontrolable. El final de la semana llegó sin previo aviso, y todo lo que había estado guardando, todos esos sentimientos reprimidos, salieron a la luz. No pude evitarlo. Al verlo, sentí que ya no podía seguir en silencio. Necesitaba confrontar lo que estaba sucediendo, aunque no supiera qué esperar después. Nos miramos y en ese instante todo lo que había sido mi vida hasta entonces, todo lo que conocía, se desvaneció. La verdad estaba ahí entre nosotros, y ya no había vuelta atrás. Pero antes de que pudiera reaccionar, él me dijo algo que me dejó sin palabras. Había algo en el aire esa mañana, algo que me decía que las cosas nunca volverían a ser las mismas. Mientras el sonido del café se filtraba desde la cocina, intentaba mantener la calma, como si nada estuviera ocurriendo. Pero la verdad es que no podía dejar de pensar en lo que había sucedido la noche anterior. Mi cuerpo todavía temblaba por el roce de sus dedos, por la tensión que había flotado entre nosotros, tan palpable que parecía que el mundo entero se había detenido para vernos. El teléfono vibró en la mesa. Un mensaje de él. Las palabras escritas en la pantalla me hicieron inhalar con fuerza: nos vemos hoy. Mis manos temblaron. Sabía que no podía seguir así, que mi vida, tal como la conocía, ya estaba quebrándose en pedazos. ¿Por qué lo hacía? ¿Qué esperaba encontrar en él? Y sin embargo la respuesta parecía clara. Era la única persona que me había mostrado algo más que indiferencia. Algo que ni siquiera mi esposo podía darme en todo este tiempo. La imagen de su rostro se me venía a la mente constantemente, esa mirada penetrante, que me había visto de una manera que nadie antes lo había hecho. Él sabía lo que quería. Y yo también lo sabía. Me levanté, dejé el teléfono sobre la mesa y me dirigí hacia la ventana. Miré fuera, pero lo único que vi fueron las nubes oscuras que comenzaban a cubrir el cielo, como si presagiara algo que no quería enfrentar. El sonido de la puerta se cerró detrás de mí. Era mi esposo. Volvía antes de lo esperado. Mi corazón dio un vuelco y mi mente comenzó a correr. Él pasó por mi lado sin decir una palabra, como siempre. Me sentí invisible, como si no estuviera allí, como si mi presencia no fuera más que un objeto en su camino. Pero entonces, al girarse hacia mí, se detuvo. Su mirada fue breve pero significativa. Mis labios se abrieron, pero no salieron palabras. ¿Cómo iba a justificar lo que estaba a punto de hacer? Decidí irme. No podía quedarme más tiempo en ese lugar. Sabía que algo se había roto dentro de mí, que había cruzado una línea que no tenía retorno. Dejé mi casa atrás y me dirigí hacia el lugar que ya me estaba esperando. Él me esperaba en el parque como siempre. La caminata hasta allí fue silenciosa, pero mi mente no dejaba de darle vueltas a todo. Cuando lo vi, algo dentro de mí se calmó, aunque no debía. Él estaba allí, y lo único que importaba era que en ese momento, mis emociones tenían sentido. Sentí su mirada en mi piel, pesada pero reconfortante. Las palabras no fueron necesarias. Todo entre nosotros era claro, estaba claro lo que pasaba. Y aunque mi corazón latía con fuerza, había algo en su presencia que me hizo sentir más viva que nunca. Pero, ¿realmente quería esto? ¿Sabía lo que estaba arriesgando? No deberíamos estar aquí, susurré, aunque en el fondo no pensaba lo mismo. Él sonrió, pero no era una sonrisa arrogante ni presuntuosa. Era una sonrisa de alguien que también entendía lo que pasaba. Sabíamos que todo había cambiado. Me acercó a él. Por un instante el mundo dejó de existir. Solo estábamos nosotros. Y cuando sus ojos se encontraron con los míos, el aire se volvió denso, cargado de una electricidad que no podíamos ignorar.
Él levantó su mano hacia mi rostro, tocó mi mejilla con una suavidad que casi me hizo derrumbarme. No dije nada, pero mi cuerpo ya había respondido por mí. Nos quedamos así, en silencio, observándonos. No necesitábamos más palabras. Pero justo en ese instante un ruido distante rompió el hechizo. Alguien pasaba cerca de nosotros, haciendo ruido con sus pasos. Mi corazón dio un brinco. El momento se disipó tan rápido como llegó. Él se alejó y yo di un paso atrás. El contacto se rompió, pero las emociones siguieron intactas. Cuando llegué a casa esa tarde no supe qué decirle a mi esposo. Él estaba ahí sentado en el sofá, como si nada hubiera pasado. Pero en el fondo, todos sabíamos que las cosas ya no eran las mismas. Al menos, yo lo sabía. No pude mirarlo a los ojos. Me senté a su lado, pero la distancia entre nosotros era abismal. En la cena, las palabras fueron pocas. Ninguno de los dos habló más de lo necesario. Lo observé, vi cómo se concentraba en su plato, cómo su mente estaba completamente alejada de mí. Y en ese instante me di cuenta de lo distante que habíamos llegado a ser. Todo lo que antes había sido familiar, todo lo que había significado seguridad, ahora parecía vacío. No era un sentimiento nuevo, pero hoy lo sentí de una manera más clara que nunca. La noche pasó sin ningún otro incidente, pero algo había cambiado. Yo lo sabía. No podía seguir ignorando lo que había dentro de mí. La traición ya estaba sembrada, aunque no la hubiera consumado completamente. Cada pensamiento me llevaba de regreso a él, al hombre que me había mostrado un destello de lo que realmente me faltaba. A la mañana siguiente me encontré frente al espejo. Mis ojos reflejaban una mujer que ya no reconocía. La confusión, el miedo, el deseo. Todo se mezclaba en un solo sentimiento. Mi vida estaba en un punto de quiebre. Las decisiones que tomara ahora definirían todo. Mientras me preparaba para salir, mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de él. Esta vez las palabras eran diferentes, más directas, más claras. Nos vemos más tarde. Quiero hablar contigo. Y mi corazón se aceleró. Ya no había vuelta atrás. Salí de la casa y subí al auto, sintiendo que cada kilómetro me alejaba más de mi vida anterior. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué lo hacía? Y sin embargo la respuesta era simple, porque ya no podía dejar de pensar en él. Ya no podía ignorar lo que me estaba pidiendo el cuerpo. Cuando llegué al lugar, lo vi esperándome tan tranquilo, como si nada hubiera pasado, pero yo sabía que él también sentía esa misma tensión. Sin decir palabra, lo seguí. No necesitaba más explicaciones. Todo lo que había sucedido hasta ahora me había llevado a este momento. Sabía lo que tenía que hacer, pero no podía evitar la incertidumbre que me asaltaba. Justo antes de entrar en el edificio donde se iba a dar la conversación más decisiva de mi vida, mi teléfono vibró. Un mensaje de mi esposo: sé lo que está pasando. Te espero en casa. El mensaje de mi esposo seguía retumbando en mi mente mientras conducía hacia el lugar donde me esperaba. Sé lo que está pasando. Te espero en casa. Cada palabra me alcanzaba como una cuchilla, cortándome, haciéndome sentir expuesta, vulnerable. ¿Cómo lo sabía? ¿Había alguna forma de que lo supiera? Mi corazón latía tan rápido que parecía que se me iba a salir del pecho. No quería pensar en eso. No ahora. No cuando estaba tan cerca de confrontar todo lo que había estado ocultando. La distancia entre el lugar donde me encontraba y mi casa se alargaba, como si el tiempo se hubiera detenido por un momento. Cada semáforo que pasaba, cada giro en la calle, me acercaba más a un destino que en el fondo, sabía que no podría evitar. Pero, ¿qué haría cuando llegara? ¿Qué decir? No sabía si tenía fuerzas para enfrentarlo. De repente el sonido del teléfono volvió a interrumpir mis pensamientos. Era él, el hombre con el que había estado engañando a mi esposo. Me había prometido que nos veríamos en ese mismo lugar, y la ansiedad que sentí al leer su mensaje solo aumentó la confusión dentro de mí. Te espero, ya casi llego.
Lo sentí como una promesa, una tentación. Una parte de mí quería seguir, quería ignorar todo lo que estaba pasando y entregarme por completo a lo que estaban haciendo entre nosotros. Pero algo dentro de mí me decía que no podía. No podía dejar que mi vida se destruyera por completo. Al menos no de esa manera. Finalmente llegué a casa. El aire parecía estar cargado de tensión, y al abrir la puerta, mi esposo estaba allí, esperándome. No dijo nada al principio. Solo me miró con esa mirada que siempre tenía cuando algo no estaba bien. El silencio era insoportable. Mis pasos resonaban en el pasillo mientras me acercaba a él, y en mi cabeza solo había una pregunta que rondaba sin cesar: ¿qué hago ahora? ¿Cómo lo supiste?, pregunté con la voz temblorosa, aunque no sabía ni qué esperaba responder. Miré a mi esposo, tratando de encontrar algo en sus ojos que me dijera que todo esto podía ser un malentendido, que podía ser salvado. Pero sus ojos no mostraban duda, no había lugar para la confusión en ellos. Solo tristeza. Una tristeza profunda y silenciosa. Él suspiró y dio un paso hacia mí. No hace falta que lo digas. Te vi salir de casa a escondidas. Y cuando volviste tu rostro decía más que 1000 palabras. Me sentí atrapada, como si cada pedazo de mi mundo hubiera quedado expuesto a la luz más brillante. No podía escapar. No podía mentir más. Lo siento, susurré. Lo siento mucho. ¿Lo sientes?, replicó con amargura. ¿De verdad? No sé si debería sentirme aliviado o más herido. Me quedé en silencio, incapaz de decir nada más. Mis palabras ya no parecían suficientes. No había nada que pudiera decir que hiciera que las cosas volvieran a ser como antes. Todo lo que había construido con él todos esos años juntos, se estaban desmoronando frente a mis ojos. En ese momento el teléfono vibró de nuevo. Este era otro mensaje, pero esta vez no era de mi esposo ni de él. Era de alguien más, una notificación de una llamada perdida. Pensé que no importaba, pero cuando miré el número, reconocí la voz que había estado escuchando, la voz que había estado evitando. El hombre con el que había estado engañando a mi esposo, ahora en la misma habitación, ya no podía ignorarlo. Lo miré fijamente a los ojos. Tengo que irme, le dije en voz baja. Tengo que verlo. Él se quedó allí, sin moverse, observándome con una mezcla de confusión y furia. ¿Vas a ir a verlo ahora? Después de todo lo que ha pasado entre nosotros. ¿Eso es lo que quieres hacer? ¿Ir a buscar a alguien más? Mi cabeza giraba, mi mente no encontraba respuestas. Todo estaba tan revuelto, tan fuera de lugar que no podía decidir qué hacer. Parte de mí quería quedarme, quería enfrentar lo que había hecho, pero otra parte de mí, la parte más impulsiva y rota, me decía que debía ir. Que debía acabar con todo lo que había comenzado, aunque no supiera cómo. Aunque no supiera qué significaba para mí. Me paré frente a la puerta, mirando a mi esposo, que permanecía en el mismo lugar, sin decir una palabra más. Finalmente no pude evitarlo. Lo siento, repetí. Pero necesito hacerlo. Salí de la casa y me subí al coche sin pensar en lo que estaba dejando atrás. Mientras conducía, las calles parecían difusas, como si el mundo entero se desvaneciera a mi alrededor. Solo había una cosa clara en mi mente: él me esperaba. Cuando llegué al lugar, vi su figura de lejos, esperando junto a un coche estacionado, tan tranquilo como siempre. Al acercarme, la tensión aumentó y mi respiración se hizo más pesada. Él me observó sin decir una palabra, simplemente extendió la mano, invitándome a acercarme. No había más excusas, no más mentiras. Todo estaba ahí entre nosotros, esperando ser dicho. Pero en el momento en que mis pies cruzaron el umbral hacia su lado, algo dentro de mí se detuvo. No sabía si podía continuar con esto. Todo lo que había sido mi vida, toda mi historia, estaba fuera de control. Miré a su rostro y por primera vez en mucho tiempo sentí miedo. Miedo de lo que podría perder, de lo que ya había perdido. De repente el sonido del teléfono me sacó de mis pensamientos. Esta vez, era un mensaje de mi esposo.
¿Dónde estás? La pregunta fue directa, sencilla. No me dio tiempo de responder porque justo cuando lo leí, el sonido de la puerta de un coche cerrándose me hizo girarme. Era él, mi esposo. Estaba aquí delante de mí observándome con una furia contenida. Al darme la vuelta, vi la mirada de mi esposo fija en nosotros. Estaba parado allí, en el mismo lugar donde yo había llegado a encontrar una respuesta, pero ahora, lo único que sentía era pavor. Cuando vi a mi esposo frente a mí, la confusión y el miedo se apoderaron de mí. Estaba completamente paralizada, como si todo a mi alrededor hubiera desaparecido. El aire se volvió pesado, y por un segundo, el tiempo se detuvo. No sabía si debía seguir mirando a sus ojos llenos de dolor y decepción, o si debía salir corriendo, desaparecer. Pero no pude moverme. Estaba atrapada. Mi esposo no dijo nada al principio. Solo me observó como si estuviera esperando que yo diera el primer paso, que explicara todo. La tensión en el aire era insoportable, y el silencio solo la hacía más fuerte. Podía sentir la presión de sus ojos sobre mí, sabiendo que había una verdad que ya no podía esconder. Finalmente se acercó a mí con paso firme. ¿Cómo pudiste?, preguntó su voz grave y baja. No había gritos, no había rabia, solo una tristeza profunda que parecía calar más hondo que cualquier grito. Me dolía escuchar esas palabras. Mi garganta se cerró y mis labios no respondían. ¿Qué podía decir? ¿Qué palabras podrían explicar lo que había hecho? Nada de lo que dijera cambiaría lo que había pasado. Te lo juro, no sé cómo llegué aquí, logré decir, pero mi voz sonaba vacía, casi como si no tuviera fuerza. Él no respondió de inmediato. Simplemente se quedó allí, observándome. Podía ver cómo luchaba por contener sus emociones, cómo la ira se mezclaba con el dolor. En ese momento su mirada cambió, se suavizó por un segundo. Pero enseguida volvió la frialdad, esa distancia que había comenzado a crecer entre nosotros. ¿Sabes lo que esto significa, verdad?, preguntó con voz más firme, sin dejar de mirarme a los ojos. Mis manos temblaban y mi respiración se volvió más errática. Sabía lo que significaba, claro que lo sabía. Estaba destruyendo todo, y no había marcha atrás. Cada elección que había hecho me había llevado a este momento, y no podía escapar de ello. Lo sé, respondí sintiendo una presión indescriptible en mi pecho. Lo sé, pero no puedo deshacerlo. No puedo cambiar lo que hice. La verdad era que no sabía si quería cambiarlo. No sabía si lamentaba lo que había pasado. Y esa sensación de culpa me estaba consumiendo. Porque en el fondo había algo dentro de mí que no podía ignorar, algo que me decía que este hombre, el otro, el que había entrado en mi vida de forma tan inesperada, me había mostrado algo que mi esposo ya no podía darme. Y eso me aterraba más que cualquier otra cosa. Mi esposo dio un paso atrás, como si hubiera dado un golpe mortal a lo que alguna vez compartimos. No lo sé, no sé si puedo perdonarte, dijo finalmente. Lo que me has hecho, no sé si puedo vivir con eso. Su voz se quebró al final, y por un momento pensé que se iba a derrumbar. Pero no lo hizo. En lugar de eso, dio media vuelta y comenzó a caminar hacia la puerta. Mi cuerpo reaccionó sin pensar, como si de alguna manera pudiera detenerlo. Espera, por favor, imploré, pero él no se detuvo. La puerta se cerró con un golpe sordo, y me quedé allí, sola. Mis pensamientos eran un caos. ¿Cómo podía haber llegado a esto? ¿Cómo había permitido que mi vida se desmoronara tan rápidamente? La confusión se apoderó de mí, y el miedo a lo que había hecho me paralizó. En ese momento sentí mi teléfono vibrar. Era un mensaje de él, el hombre con el que había estado involucrada. Lo miré sin saber si debía contestarlo. ¿Qué podía decirle ahora? ¿Qué podía decirle a alguien que, en cierto modo, había formado parte de mi desesperación, de mi necesidad de sentirme viva, de sentir que alguien me veía realmente? Nos vemos, decía el mensaje. Esas dos palabras tan simples y directas me golpearon como una ola. Por un instante dudé. No sabía si debía ir,
si debía seguir con lo que había comenzado o si debía quedarme y enfrentar las consecuencias de mis actos. Mi cabeza giraba, mis pensamientos chocaban entre sí, y no podía encontrar una salida. El sonido del teléfono volvió a vibrar, interrumpiendo mis pensamientos. Esta vez era una llamada. Sin pensarlo, la contesté. ¿Dónde estás?, preguntó su voz, cargada de esa misma calma tensa que había estado allí desde el primer momento. Te espero. Era como si las palabras me hubieran arrastrado hacia él, como si no pudiera hacer nada para evitarlo. Pero en el fondo sabía que si iba, sería el final. El final de todo. No solo de mi matrimonio, sino de la persona que creía ser. Estoy en casa, respondí, mis palabras saliendo vacías. Estoy sola. Hubo un silencio en el otro lado de la línea antes de que él hablara de nuevo. Te espero aquí. Tienes que venir. Es el único lugar donde podemos hablar. Lo pensé durante unos segundos. Mi corazón latía rápidamente, mi mente no dejaba de girar, y mis piernas parecían no querer moverse. Pero había algo en su voz, algo que me empujaba a tomar esa decisión. Algo que me decía que debía ver cómo todo esto terminaría. Colgué el teléfono sin decir nada más y me dirigí hacia la puerta. Tomé las llaves del coche y salí al mundo que ya no reconocía, al mundo que había creado con mis propias manos, sin darme cuenta de las consecuencias de mis actos. El coche arrancó y la calle se desvió frente a mí, como un camino del que no podía escapar. Cuando llegué al lugar, él estaba allí, esperándome. Su figura se recortaba contra la luz débil de la calle. No necesitaba decir nada más. Ya estábamos ahí los dos, atrapados en este juego que habíamos comenzado sin saber cómo iba a terminar. Sin embargo, algo cambió en el momento en que me acerqué. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentía que me iba a estallar. Pero cuando llegué hasta él, mi mente se detuvo en seco. Al mirarlo, una sensación extraña me recorrió el cuerpo. Ya no era solo la desesperación o el deseo. Era la verdad. La verdad que había estado evitando todo este tiempo. Algo dentro de mí entendió lo que había hecho, pero también entendí que no podía volver atrás. Y fue entonces, en ese momento, que algo inesperado ocurrió. Antes de que pudiera dar un paso más, la puerta del coche se abrió, y vi a mi esposo salir de ahí, con la misma mirada fría y decidida que había visto antes, pero ahora con algo más. Una determinación que no había visto en él hasta ese momento. Y por un segundo entendí que esto no era solo el final de mi matrimonio. Era el comienzo de algo completamente diferente. El aire se volvió denso cuando mi esposo apareció en la puerta del coche. No podía entender lo que veía. Mi mente se nubló por completo sin saber si había llegado al final de un camino o si estaba a punto de caer por completo en el abismo de mis decisiones. Mis piernas temblaban, pero no podía moverme. Me quedé mirando a ambos, a mi esposo y a él, a ese hombre con el que había estado, al que había dejado entrar en mi vida sin pensar en las consecuencias. Mi esposo no dijo nada al principio. No necesitaba hablar. Su presencia hablaba por él, una presencia que ya no era la misma. Lo veía de pie frente a mí, con los ojos llenos de furia contenida. La tristeza en su rostro era más desgarradora que cualquier grito. Yo ya no lo reconocía, pero al mismo tiempo sabía que era él, el hombre con el que había compartido tantos años. Y ese hombre ahora estaba allí, observándome como si fuera una extraña. El hombre a mi lado, al que apenas conocía y al mismo tiempo sentía que conocía demasiado, me miraba en silencio, tan ajeno a la situación que mi propio cuerpo parecía estar gritando por respuestas. No pude evitar sentirme atrapada entre ambos mundos. Mi esposo, que ya conocía la verdad, y el otro, que aunque estaba tan perdido como yo, ya había hecho su parte para complicar las cosas aún más. ¿Sabes lo que está pasando aquí? Mi esposo finalmente rompió el silencio. La voz era baja, cada palabra parecía perforar el aire con la misma intensidad que mi corazón latía desbocado. ¿Cómo llegamos a esto? No podía decir nada. Todo lo que pensaba, todo lo que había estado guardando, parecía colapsar dentro de mí, como si el peso de cada mentira fuera demasiado para soportarlo.
Mi mente giraba, y me di cuenta de que no sabía cómo salir de este lugar, cómo escapar de la realidad que había creado. Había cruzado tantas líneas que ya no sabía qué hacer. Es como si me hubieras arrancado todo de un solo golpe, continuó mi esposo, sin dejar de mirarme. Todo lo que creía que tenía, se ha ido. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no dije nada. No tenía palabras para consolarlo, ni para calmarme a mí misma. Mi corazón quería gritar, pero no tenía voz. Solo podía escuchar el sonido de mi respiración, tan errática como la situación misma. El hombre a mi lado se movió, intentando dar un paso hacia mi esposo como si quisiera intervenir, pero lo detuve con un gesto de la mano. No quería que las cosas se volvieran aún más complicadas. Ya había cruzado suficientes líneas, y no estaba segura de querer empujar aún más el abismo. Mi esposo miró al hombre y luego volvió su mirada hacia mí, como si estuviera esperando alguna clase de justificación. ¿Esto es lo que querías? ¿Romperlo todo? Mi cuerpo estaba paralizado. El dolor que sentía era tan profundo que no sabía si podría soportarlo. Lo peor de todo era que no podía decirle la verdad, ni a él ni a mí misma. Porque la verdad era que ya no sabía qué quería. Ya no sabía si quería que todo se detuviera o si quería seguir. Lo siento, susurré sin saber si esas palabras eran suficientes. No lo eran, pero no podía decir más. Las palabras se me escapaban, y lo único que podía sentir era un vacío profundo dentro de mí. Entonces mi esposo dio un paso atrás. ¿Sabes qué?, dijo, su tono grave, lleno de desilusión. No sé si esto tiene solución. Tal vez ya es tarde para intentar salvar lo que teníamos. El sonido de sus palabras retumbó en mi cabeza. Ya es tarde, repetí en voz baja, casi para mí misma. Él no respondió. Simplemente dio un paso atrás y comenzó a caminar hacia el coche. Al principio pensé que se iba a marchar, pero se detuvo y por un momento su rostro se suavizó, aunque no era el tipo de suavidad que esperaba. No puedo estar aquí viéndote hacer esto, pero tampoco puedo irme sin saber si hay algo que tú quieras salvar. Esa fue la última palabra que dijo antes de entrar al coche. La puerta se cerró con un estrépito y en ese momento me sentí completamente vacía. El sonido del motor arrancando me resonó en la cabeza. Y antes de que pudiera reaccionar, me vi de nuevo frente a él. El hombre que había hecho que mi vida fuera un caos. El hombre que había estado allí, esperando por algo que ni yo misma podía entender. Ambos nos quedamos en silencio con los ojos fijos el uno en el otro. No sabía qué decirle y él no parecía tener más respuestas que las que yo tenía. ¿Qué podíamos hacer ahora? Estábamos atrapados en esta situación que ninguno de los dos podía manejar, y lo peor de todo era que yo ya no sabía cómo salir de ella. Creo que deberías irte, le dije finalmente rompiendo el silencio, pero las palabras no salieron como esperaba. Mi voz sonó vacía, como si no hubiera fuerza detrás de ellas. Lo que quería decir era algo completamente diferente. Quería que se quedara, quería entender lo que estaba pasando, pero al mismo tiempo sabía que eso sería un error. Él me miró, su expresión difícil de leer. ¿Eso es lo que realmente quieres?, preguntó casi como un susurro. No lo sé, respondí, y esa respuesta me destrozó aún más. No sé qué quiero. Me di la vuelta, caminando hacia el borde de la acera, tratando de alejarme de todo lo que había sucedido, pero él me alcanzó. No puedes huir de lo que está pasando. Tienes que enfrentarlo, dijo, y algo en su voz me hizo detenerme. Tal vez, en ese momento supe que de alguna manera tenía razón. Nos quedamos allí, juntos, en silencio. No había nada más que decir. Todo lo que había sucedido entre nosotros había cambiado el curso de nuestras vidas, y no había marcha atrás. Lo sabía. De repente su teléfono vibró. Era un mensaje, uno que hizo que su expresión cambiara al instante. Miró la pantalla y frunció el ceño. ¿Qué pasa?, le pregunté, aunque sabía que lo que estaba viendo no era algo bueno. Es de él, dijo con la voz quebrada. De tu esposo. Me quedé helada. La curiosidad me mataba, pero algo me decía que no quería saber lo que decía. Aún así,
la necesidad de entender lo que pasaba me empujó a acercarme a él. ¿Qué dice?, pregunté, aunque sabía que las palabras no cambiarían nada. Él me miró y lo vi vacilar antes de mostrarme el mensaje. Mi corazón se detuvo por un segundo al leerlo. Sé lo que está pasando y he decidido que es mejor que no lo veas más. Te lo juro, no habrá vuelta atrás. La sorpresa fue doble. Mientras leía esas palabras, un sonido familiar me sacó de mis pensamientos. Mi teléfono vibró. Lo miré rápidamente. El mensaje que acababa de recibir, y que me había hecho detenerme por completo, era el mismo de mi esposo. Y entonces entendí. Estaba atrapada en una tela de araña que yo misma había tejido, pero las palabras de mi esposo resonaban en mi cabeza como un eco constante. Sé lo que está pasando. El dolor y la traición que había causado eran casi insoportables, pero lo que más me aterraba era el hecho de que ya no sabía cómo salir de todo esto. La vida que había conocido hasta ahora, tan tranquila y predecible, parecía haberse desvanecido en cuestión de días. El mensaje de mi esposo y las palabras de él, el hombre con el que había estado, se repetían una y otra vez en mi mente. Ambos sabían lo que estaba sucediendo, ambos se encontraban ahora en el mismo espacio, en el mismo tiempo, esperando que tomara una decisión que no sabía cómo hacer. La culpa me carcomía por dentro, pero también había algo más, algo mucho más aterrador, la indecisión. ¿Qué quería realmente? ¿Era capaz de enfrentar las consecuencias de mis actos? Era tarde cuando llegué a casa, y la casa parecía vacía. Los ecos de lo que había sucedido durante todo el día seguían rondando mis pensamientos. Cada rincón, cada silencio, me ahogaba un poco más. Mi esposo ya no estaba allí, pero el peso de su ausencia me golpeó con fuerza. Las luces apagadas, el aire frío, todo me recordaba que las cosas ya no volverían a ser como antes. En ese momento decidí que tenía que tomar una decisión. No podía seguir evadiendo lo que había hecho ni el futuro que se avecinaba, lleno de incertidumbres. Lo primero que tenía que hacer era enfrentar la verdad, no solo para mí misma, sino también para él, el hombre que había estado a mi lado todo este tiempo. Ya no importaba lo que pasara después, las piezas ya estaban en su lugar, y no había forma de retroceder. Mi teléfono vibró de nuevo y por un segundo me detuve. Vi el nombre en la pantalla, el hombre con el que había compartido tanto en tan poco tiempo. Nos vemos en el mismo lugar, decía el mensaje. Mi corazón dio un vuelco, pero algo en mi interior se deshizo. No podía continuar con la misma mentira. No podía seguir sumergida en este caos emocional. Algo tenía que cambiar. Tomé el teléfono y casi sin pensar, respondí, no puedo más. Lo siento. Dejé el teléfono en la mesa y caminé hacia la ventana. Miraba las luces de la ciudad, tan lejanas y desconectadas de todo lo que estaba pasando dentro de mí. Sentía que la vida me estaba dando una oportunidad para empezar de nuevo, para tomar las riendas de lo que realmente quería, aunque la verdad fuera dolorosa. Apenas me había sentado cuando escuché el sonido de las llaves en la puerta. Mi esposo había regresado. Mi respiración se aceleró y mis manos empezaron a temblar. No sabía qué iba a encontrar, pero sabía que la confrontación era inevitable. Él entró y nuestras miradas se cruzaron como si el destino nos hubiera colocado allí, en ese momento, para enfrentar lo que habíamos estado evitando. ¿Dónde estuviste?, preguntó su voz tranquila, pero cargada de una furia contenida que no podía ocultar. Su mirada era penetrante y podía ver que estaba esperando algo, una respuesta, una disculpa, una justificación. Pero lo que yo tenía para ofrecerle no era suficiente. No había palabras que pudieran arreglar lo que había roto. Ni mi arrepentimiento, ni mis explicaciones, ni nada. Estuve fuera, respondí con una voz vacía, como si todo lo que había sucedido no me perteneciera. Y tal vez, de alguna manera, ya no lo hacía. Necesitaba pensar. Él no dijo nada más. Simplemente se quedó allí, mirándome, como si estuviera buscando la verdad en mis ojos. Podía sentir el peso de sus preguntas sin necesidad de que las dijera en voz alta. En ese instante comprendí que ya no había vuelta atrás. No importaba lo que dijera, lo que hiciera. Él lo sabía todo.
Las horas pasaron lentamente. No había más palabras entre nosotros, solo una tensión palpable que llenaba cada rincón de la casa. Yo trataba de concentrarme en cualquier cosa que pudiera distraerme, pero nada funcionaba. Mi mente solo estaba en una cosa, lo que había hecho y lo que iba a hacer a continuación. De repente el sonido de mi teléfono me sacó de mis pensamientos. Era un mensaje, pero esta vez no era de él. Era de mi esposo. Un simple texto que hizo que mi sangre se helara: vete de aquí. Fue como una sentencia. Mis manos temblaron, pero al mismo tiempo sentí un alivio extraño. Lo había perdido todo, pero al menos ya no tenía que seguir escondiéndome, no tenía que seguir mintiendo. Las palabras de mi esposo resonaban en mi cabeza, pero no sabía cómo responder. Estaba demasiado confundida. ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué tenía que hacer ahora? No pude evitarlo. Tomé mis cosas, recogí lo poco que quedaba de mí misma en esta casa y salí. No sabía a dónde iría, no sabía qué iba a hacer, pero algo en mi interior me decía que ya no podía quedarme allí. El coche arrancó y mi vida siguió su curso, mientras la ciudad se extendía ante mí, tan fría y distante como lo que acababa de dejar atrás. Conduje durante horas hasta que llegué a la orilla de un pequeño pueblo, donde la oscuridad parecía tragarse todo lo que había a su alrededor. Aparqué el coche y me quedé allí, mirando las luces lejanas. Sabía que había algo que debía enfrentar, algo que tenía que ver con las decisiones que había tomado. La verdad, ya no podía esperar más. En ese momento el teléfono volvió a sonar. Era él, el hombre con el que había estado. El sonido de su nombre en la pantalla me hizo dudar, pero tomé la llamada. ¿Qué pasa?, preguntó. Su voz era suave, pero podía escuchar la preocupación en ella. Creo que todo ha terminado, respondí. No puedo seguir con esto. Ya no puedo más. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Y entonces las palabras que escuché me dejaron helada. ¿Terminado?, repitió con incredulidad. ¿De verdad lo crees? Lo miré por un momento y en ese instante entendí que la decisión que acababa de tomar no era solo mía. Había una parte de mí que todavía quería seguir, que todavía sentía algo por él, pero el peso de la verdad me aplastaba. La realidad de lo que había hecho me estaba consumiendo. Lo que no sabes, dijo en voz baja, es que alguien más sabe todo. Las palabras se quedaron flotando en el aire como si no quisieran tocar el suelo. Alguien más sabe todo. No hizo falta que él explicara más. Mi mente ya estaba corriendo por caminos que no quería recorrer. Me invadió una sensación de vértigo. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Desde cuándo? Lo miré fijamente sin saber qué decir. El silencio entre nosotros se volvió insoportable. Salí del coche, no podía respirar dentro de ese espacio cerrado. Necesitaba aire aunque fuera denso y húmedo como la confusión que llevaba dentro. Él bajó detrás de mí, caminando a mi lado sin atreverse a tocarme. Nos quedamos frente al mar, a unos metros del muelle viejo de madera que crujía con el viento. Las olas golpeaban con fuerza las piedras, como si quisieran gritar por mí lo que yo aún no podía articular. Mi mente repasaba cada rostro conocido. Cada vecino, cada mirada fugaz en los pasillos, cada cruce en la entrada del edificio. ¿Había sido tan evidente? ¿Tanto como para que alguien más lo notara? Pensaba en mi esposo o en su cambio repentino de actitud, en la forma en que se había marchado sin más. ¿Y si él no se enteró por mí, sino por otra persona? Él rompió el silencio con una voz baja, casi temerosa. Hace unos días, cuando salías de tu casa, te vio alguien cercano a tu marido. No dijo nada en ese momento, pero parece que ahora, después de todo, no está dispuesto a seguir guardándolo. No pude evitar girarme hacia él con el rostro desencajado. Quería que fuera una mentira, una exageración, algo sin importancia. Pero no lo era. Se notaba en su mirada, en su forma de no sostenerme la vista. Esto no era un rumor, ni una posibilidad. Era un hecho. Y había alguien allá afuera con poder suficiente para hundirme si decidía hablar. La primera reacción fue de rabia.
No hacia él, sino hacia mí misma. Como no lo vi venir. Había sido tan torpe, tan ingenua. Pensaba que podía mantenerlo todo bajo control, que mis movimientos eran suficientes para ocultar lo evidente. Pero no lo fueron. Y ahora el frágil equilibrio que apenas sostenía con hilos comenzaba a colapsar. Él intentó calmarme con palabras vacías. No eran consuelo, y no buscaba consuelo. Lo que necesitaba era entender cómo lidiar con lo que se venía. Porque si alguien más sabía, entonces el círculo de control ya no estaba en mis manos. No importaba cuánto lo negara, no importaba cuántas excusas pudiera construir, todo podía volverse en mi contra en cualquier momento. Caminamos en silencio hacia el coche sin tocarnos, sin decirnos nada más. El camino de regreso fue espeso. El tráfico lento, las luces de los autos, los rostros cansados en la calle. Todo me parecía lejano, como si ya no perteneciera a esa ciudad. Como si estuviera atravesando un limbo al que me había arrojado sola. Al llegar, no subí directamente a mi casa. Me quedé en la acera, mirando el edificio con una mezcla de miedo y resignación. No sabía que me iba a encontrar del otro lado de esa puerta. Pensé en ir a un hotel, desaparecer unas horas, huir. Pero eso solo retrasaría lo inevitable. Respiré hondo, subí las escaleras lentamente y abrí la puerta. La casa estaba en penumbra. No escuchaba ruidos, no había señales de movimiento. Dejé las llaves sobre la mesa con un temblor sutil en los dedos. Me dirigí al dormitorio con pasos lentos. No sabía si estaba sola o si él había regresado. Empujé la puerta con cuidado. Vacía. Su ropa seguía en su sitio, pero su presencia no. Fui al baño. El espejo me devolvió un rostro que ya no reconocía. Ojeras, piel apagada, labios sin expresión. Era como si los días hubieran pasado sobre mí con furia, y yo no me hubiera dado cuenta. Entonces lo vi. En el borde de la bañera, doblada con demasiada precisión, una camiseta gris. No era mía. No era de mi esposo. Era de él. La reconocí de inmediato. El mismo algodón suave que usaba cada vez que venía a verme cuando mi esposo no estaba. Mi cuerpo se paralizó. ¿Cómo había llegado allí? Retrocedí lentamente. El corazón me golpeaba con fuerza. Busqué el móvil, las llaves, algo. Intentaba encontrar sentido a lo que veía. No recordaba haber llevado esa camiseta conmigo. No recordaba haberla traído de vuelta. ¿La había olvidado él en la casa? ¿Había entrado sin que yo lo supiera? Y entonces lo supe. No había sido yo. No fue un descuido. Esa camiseta había sido colocada ahí. Corrí a revisar la habitación de mi esposo. Los cajones estaban entreabiertos. En su escritorio el ordenador encendido, la pantalla bloqueada. Su maleta vacía. El armario intacto. No se había ido. No por completo. Estaba esperando. Me senté en el borde de la cama, sintiendo que las paredes se cerraban. No sabía cuándo, pero algo me decía que él había vuelto en algún momento en que yo no estaba. Había entrado, había visto algo. Quizá la camiseta, quizá algo más. Y no había dicho nada. Solo había dejado la prenda allí como un mensaje. Como una advertencia. Revisé mi móvil. Ningún mensaje nuevo. Ninguna llamada. Silencio absoluto. Empecé a caminar por la casa. Revisaba cada rincón como si buscara pistas, signos de que me estaba equivocando. Pero todo lo que encontraba me decía lo contrario. La cafetera con restos de café. El vaso en el lavadero. La toalla húmeda en el baño. Él había estado allí. El pensamiento me heló. ¿Y si no se había ido del todo? ¿Y si me observaba desde algún lugar? ¿Y si sabía todo, absolutamente todo? Sonó el timbre. Salté del sofá como si hubiera pisado fuego. El corazón en la garganta.
Caminé lentamente hacia la puerta. Miré por la mirilla. Vacío. Abrí. Nada. Solo un pequeño sobre blanco en el suelo. Sin remitente. Sin destinatario. Lo levanté con manos temblorosas. Lo abrí. Y allí, doblada con precisión quirúrgica, otra prenda. Un pañuelo de seda azul. El mismo que usé aquella tarde, la primera vez que estuve a solas con él. Mi respiración se cortó. Pasamos la noche juntos. Y ahora alguien lo sabía. Y no era solo mi esposo. Sostuve el pañuelo azul entre mis dedos como si quemara. Era mío. Lo sabía con total certeza. La textura, el doblez, incluso el perfume desvanecido en la tela. Era el mismo que había llevado aquella tarde en la que todo comenzó. La tarde en que crucé una línea de la que nunca regresé. Mi mente repasó el día entero, los pasos que había dado, las palabras que había dicho, lo que había sentido en el pecho como una piedra. Todo había sido una cadena de decisiones equivocadas, pero ninguna tan letal como dejarme llevar por la idea de que podía ocultarlo. Alguien más sabía. Y no solo lo sabía, lo demostraba. Cerré la puerta con un movimiento seco, giré la llave 2 veces y me apoyé contra ella, con el corazón golpeando a un ritmo que no parecía humano. Todo dentro de mí pedía respuestas, pero también temía encontrarlas. No había rastro de mi esposo en la casa. El teléfono seguía mudo y la ciudad entera, desde mi balcón, parecía detenida. Me senté con el pañuelo sobre las rodillas, como si fuera una prueba policial. Lo miré, lo volví a doblar y lo escondí en el fondo de una caja de fotos antiguas, debajo de las imágenes donde todavía sonreíamos. Dormí poco, o tal vez no dormí en absoluto. Cuando salió el sol, la tensión ya me había drenado hasta dejarme hueca. Necesitaba entender qué estaba pasando, quién había dejado ese mensaje silencioso, porque ahora, porque así. Decidí salir. Necesitaba moverme, respirar, ver otros rostros que no supieran lo que había hecho, que no me miraran con juicio, con lástima o con desprecio. Fui al mercado municipal, donde los olores y los gritos siempre hacían que todo pareciera más simple. Caminé entre puestos de frutas, tratando de mantener la mente enfocada en las cosas pequeñas, los tomates de piel lisa, los pimientos colorados, los higos recién cortados. Pero ni siquiera eso me distrajo. Cada vez que alguien pasaba cerca, sentía que me miraban más de la cuenta. Cada saludo me parecía forzado. Como si alguien supiera. Como si todos supieran. No resistí más y me refugié en el primer café que encontré. Me senté junto a la ventana, pedí un cortado y miré por el cristal con el corazón oprimido. Estaba esperando algo que no sabía identificar. Una señal. Un rostro. Un accidente. Algo. Y entonces lo vi. No directamente. No cara a cara. Lo vi de espaldas. Camisa blanca. Brazos cruzados. Cabello corto. Voz que no podía escuchar, pero que conocía bien. Estaba en la mesa del fondo, junto a una mujer. Ella hablaba. Él asentía con la cabeza con una expresión neutra, como si solo escuchara, sin decir demasiado. Intenté no sobresaltarme, pero mis manos reaccionaron primero. El café tembló, se derramó un poco. Fingí normalidad, aunque por dentro todo hervía. Me incliné levemente como si buscara algo en el suelo, solo para mirar mejor. No cabía duda. Era él. Mi esposo. Lo que me descolocó no fue verlo allí. Fue verla a ella. Reconocí a la mujer. Era compañera de su oficina, o al menos eso me había dicho él una vez. Nunca le di importancia hasta ahora. Pero ahí estaban. Juntos. Conversando con una seriedad que no coincidía con un encuentro casual. Había algo en la manera en la que ella lo miraba. Y sobre todo en la forma en que él no la apartaba. Sentí el golpe en el estómago antes de que mi mente pudiera racionalizarlo. Me estaba doliendo algo que no tenía derecho a doler. ¿Celos? ¿Miedo?
La sensación de que estaba perdiendo algo que yo misma había descuidado. No me acerqué. No lo interrumpí. Me levanté, pagué el café sin terminarlo y salí sin mirar atrás. Solo cuando estuve a 2 cuadras me atreví a respirar con normalidad. El resto del día fue un borrón. Fui a casa, me cambié de ropa 3 veces, caminé por el barrio como si estuviera buscando algo en el pavimento. Nadie me llamó. Nadie escribió. Y él tampoco volvió a casa. Cuando cayó la noche me senté en el suelo del salón con la espalda contra la pared. El silencio era tan profundo que escuchaba los crujidos del edificio, los pasos de los vecinos, el ascensor que subía lentamente. Todo menos lo que necesitaba oír, la voz de él, una puerta abriéndose, algo que me dijera que no estaba completamente sola. Entonces escuché el clic de la cerradura. Me levanté de golpe. Caminé hasta el pasillo. Era él. Entró despacio como si no supiera si yo estaría allí. Su rostro estaba tenso, cansado. No nos dijimos nada por varios segundos. Él dejó las llaves en la repisa, se quitó el reloj, el abrigo. Todo con movimientos medidos, distantes. Nos miramos. No como antes. Como 2 desconocidos que se encuentran en una estación vacía. No esperaba verte esta noche, dije apenas con voz. No sabía si volver, respondió él bajando la mirada. El silencio volvió a caer entre nosotros como un muro. Sentí que debía decir algo, cualquier cosa, para no dejar que esa distancia se convirtiera en permanente. Vi tu camiseta en el baño, solté como una verdad que no podía guardar más. Y encontré el pañuelo del azul. No hubo sorpresa en su rostro. Solo una calma peligrosa, como la de alguien que ya lo ha decidido todo. Quería que lo vieras, dijo. Para que supieras que yo también sé guardar silencios. Pero no por mucho tiempo. Sentí el piso temblar bajo mis pies. Él no estaba descubriendo nada. Estaba cerrando un círculo. ¿Qué vas a hacer?, pregunté apenas respirando. Me miró sin pestañear. Y dijo. Ya lo hice. No entendí. Caminó hacia la puerta del dormitorio, la abrió y encendió la luz. Allí sobre la cama, perfectamente doblada, estaba mi maleta. Lista. Llena. Cerrada. Sobre ella, un sobre blanco. Con mi nombre. Solo mi nombre. Y un juego de llaves. Las mías. Las de la casa. Y entonces comprendí. Esa no era su forma de decirme que se iba. Era su forma de decirme que yo ya me había ido.